capítulo 5. Vamos a estar allí continuando con nuestro mensaje en cuanto al fruto del Espíritu, el resultado, el crecimiento. Ya habíamos hablado en otro momento y sé que cada uno de mis predicadores, de mis hermanos que han compartido los mensajes, nos han animado a dejar que el Espíritu Santo forme resultados, forme en este caso un estilo de vida, que es descrito con la frase el fruto del Espíritu. De eso estamos. Hoy día vamos a hablar acerca de la benignidad. Dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hoy día nos corresponde analizar otro atributo, otra cualidad de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Como ya dijimos, no estamos hablando de los frutos, sino estamos hablando del fruto, un solo fruto que está compuesto por 9 cualidades diferentes. Hoy día nos corresponde analizar acerca de la benignidad. ¿Qué entendemos? ¿Qué debemos entender cuando hablamos de la palabra benignidad? Fíjese muy bien que cuando pensamos en la benignidad, tenemos que enfocar, tenemos que sobre todo, pensar en cuanto al trato. Fíjese que la palabra benignidad viene de bueno, viene también de bueno, pero en este caso tiene que ver con todos los aspectos más tiernos que podemos tener hacia las otras personas. Algunos lo traducen como ternura, algunos lo traducen como amabilidad, algunos lo traducen como gentileza, pero la benignidad tiene que ver con la manera cómo tratamos a las otras personas. Quiero hacer un análisis breve, solo un análisis breve. Cuando pensamos en el fruto del Espíritu, porque quiero explicar esto, cuando pensamos en el fruto del Espíritu, las cualidades son 9. Y si usted se fija, las primeras 3 cualidades que nosotros hemos hablado, por ejemplo, amor, gozo y paz, tienen que ver principalmente con cualidades internas. El amor, sentimos gozo, sentimos paz. Pero note muy bien que las 3 que vienen, que son paciencia, benignidad y bondad, son cualidades internas, pero que en este caso son cosas que nos afectan en lo externo. Por ejemplo, tenemos que sufrir problemas y las enfrentamos con paciencia, tenemos que sufrir malos tratos y los enfrentamos con benignidad, pasamos cosas malas y las enfrentamos con bondad. O sea, tiene que ver la manera como reaccionamos, por lo menos estos 3 atributos, tiene que ver la manera como reaccionamos a situaciones que vienen a nuestra vida. Y los últimos 3, si tú lo piensas bien, la fe, la mansedumbre y la templanza, tienen que ver a situaciones de descontrol, tienen que ver a situaciones pecaminosas o externas que quieren afectarte. Por ejemplo, la mansedumbre, el dominio propio, la templanza en cuanto al índole sexual, la sexualidad o la manera del control de los apetitos, y la fe, la manera como enfrentamos las distintas problemáticas. Si tú te fijas muy bien, uno tiene que ver entonces, la primera sección del fruto tiene que ver con cualidades internas, la segunda tiene que ver en cómo reaccionamos a situaciones que nos amenazan, y la tercera en cómo enfrentamos situaciones que nos tientan, situaciones que nos afectan externamente. Y ahora estamos en el punto de la benignidad. Y si usted mira muy bien y lo entendemos en este punto, la benignidad es la manera como tratamos,
la benignidad tiene que ver con la forma, cómo reaccionamos a situaciones, a personas, a problemáticas que muchas veces afectan al cristiano. Pero para poder aprender de la benignidad, creo que el primer punto que yo quiero llamar la atención, mi hermano, y vamos a ir allí, por favor, vamos al libro de Lucas, porque si vamos a aprender de la benignidad, lo primero que tenemos que ver es la benignidad bajo la perspectiva de Dios, bajo la perspectiva de Dios. Y si usted me acompaña a Lucas capítulo 6, versículo 35 y 36, mira muy bien, porque cuando hablamos de la benignidad, siempre nuestro modelo de benignidad es el Señor, es Dios. Él es el primero. Versículo 35 nos dice la palabra: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Nótalo bien, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, dice verso 36, como también vuestro Padre es misericordioso. Si usted se fija, siempre cuando vemos la benignidad en la Biblia y la vemos bajo la perspectiva de Dios, la benignidad siempre está asociada a la misericordia, siempre está vinculada a la misericordia y es expresada a través de la misericordia. ¿Cómo estamos expresando la misericordia? Note muy bien todas estas cosas. Amando al enemigo, haciendo bien, el enemigo que te ha afectado, aquel que te pide y no quiere dar nada a cambio, aquel que te daña y te afecta, el ingrato, el malo. Pero ¿cuál es la respuesta divina al ingrato, al malo? ¿Cómo responde Dios a nuestra ingratitud? ¿Cómo responde Dios, en este caso, a nuestra rebeldía, a nuestra maldad, a nuestra soberbia, a nuestro orgullo? Dice el versículo: Él es benigno. Él es benigno. Si usted lo mira muy bien, cuando tenemos que aprender de la benignidad, mi querido hermana, mi querido hermano, mi querida hermana, tenemos que aprender de Dios, ya que Él es benigno, ya que Él, pudiendo tratarnos de la peor manera posible, ¿qué merecemos nosotros con nuestros actos? ¿Qué merezco yo? ¿Qué merece usted con nuestra ingratitud? ¿Cuán ingratos muchas veces somos delante de Dios? ¿Cómo Dios nos paga? ¿Cómo Dios nos recompensa? Dios es bueno. Dios te bendice. Dios me ayuda. Dios, pudiendo castigarte, decide darte una nueva oportunidad. Dios, pudiendo destruirnos, Dios tiene toda la autoridad, Dios tiene todo el poder, Dios tiene toda la soberanía para poder darnos y pagarnos conforme a lo que hacemos, pero Él ha decidido darte un trato mejor. ¿Por qué lo hizo? Porque Él es misericordioso. ¿Y qué es lo que Él ha hecho? Él ha sido benigno con cada uno de nosotros. Él es el primero que ha amado a sus enemigos. Él es el primero que ha hecho bien y ha prestado. Él es el primero que ha salido su sol sobre malos y buenos, ha hecho descender la lluvia sobre malos y buenos. Dios siempre ha sido misericordioso contigo. Dios siempre ha sido misericordioso conmigo. Dios te ha tratado de la mejor manera posible, aunque nosotros le hemos devuelto lo peor. Él ha sido benigno. ¿Cómo deberíamos ser nosotros con las otras personas? Si tú te fijas muy bien, Él es benigno para con los ingratos y malos,
Y desafía a nuestro Señor Jesucristo allí en el Sermón del Llano: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Para poder tratar a la gente de la mejor manera posible, el trato dulce, el trato suave, el trato amoroso, lo primero que tiene que haber en mi corazón es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios. Pero ¿cuántas veces? Y no cualquier tipo de misericordia, porque estamos hablando de esta compasión activa. Porque si yo siento compasión por las personas, pero si no actúo, si no hago algo, nada por ello, eso solamente es lástima. ¿Cuántas veces hemos sentido lástima por las personas? Pero no le hemos tratado con benignidad. ¿Qué es la benignidad entonces, mi querido hermano? La benignidad es la respuesta a un mundo hostil, a un mundo que nos presiona, a un mundo que nos desilusiona, a un mundo que nos ofende, a un mundo que nos ataca, y el cristiano decide no pagar de la misma manera. Y el cristiano decide de enfrentarlo con la mejor actitud posible. El buen trato, la delicadeza, la amabilidad, usando un poco las palabras de Jesucristo. ¿Qué tendría de más si tratamos bien a los que nos tratan bien? ¿Qué gran cosa haríamos si tratamos bien y le pagamos bien a los que no hacen el bien? Eso es solo reciprocidad, es algo mutuo. Pero la benignidad trata de, recibiendo el insulto, recibiendo el engaño, recibiendo la desilusión, recibiendo el maltrato, tú y yo decidiendo dar lo mejor, como Dios, que recibe lo peor de nosotros, que ve lo peor de nosotros, que ve la peor versión tuya, y aún así decide cada mañana renovar su misericordia, y aún así sigue alcanzándote por su gracia, y aún así sigue brindándote siempre lo mejor. Eso es benignidad. Esa es compasión con acción. Nótelo muy bien. Un texto bíblico que tenemos que recurrir siempre pensando en Dios es Romanos capítulo 11. Mire lo que dice la palabra, versículo muy conocido. Romanos 11:22. Normalmente, cuando leemos Reina Valera 1960 y leemos Romanos 11:22, la palabra que inmediatamente se nos viene a la mente es la palabra bondad. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Pero literalmente allí en Romanos capítulo 11, verso 22, no es la palabra que normalmente se usa para bondad, sino que literalmente allí usa benignidad. Y fíjese muy bien que la palabra allí en Romanos 11:22 está hablando de el trato. Mira lo que estoy diciendo. Mirad pues, y ahora entendiendo esto, que está usando la palabra benignidad allí, entonces dice, mirad pues la benignidad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la benignidad para contigo si permaneces en esa benignidad. Pues de otra manera, tú también has cortado. Aquí habla acerca de la actitud que Dios tiene, de cómo Dios nos trata, de cómo Dios enfrenta nuestros pecados. Hay dos caras. Hay dos caras del asunto. Por un lado está la benignidad de Dios y por otro lado está la severidad de Dios. Y Pablo dice, tú eliges. ¿Qué es lo que quieres de Dios? ¿Quieres la benignidad de Dios? ¿El trato suave y amable?
permanece en ello. Pero si pecamos, si caemos, si ofendemos a Dios, entonces vamos a estar mirando la cara más dura, el trato más duro, la severidad de Dios. Incluso aquí Dios es tan maravilloso que te da la posibilidad de elegir. Tus acciones, mis acciones, dicen mucho de lo que queremos. Miren la benignidad de Dios. Miren la severidad de Dios. ¿Qué quieres tú? ¿El trato duro del Señor? ¿El juicio? ¿O quieres la benignidad del Señor? Eso es lo que estamos aprendiendo de Dios. Dios pudiendo pagarnos de la peor manera posible, ha decidido darnos el mejor trato posible. Incluso en el mismo libro de Romanos se usa la misma palabra en el idioma original en griego, se usa la misma palabra en Romanos capítulo 2, versículo 4. Note muy bien que en Romanos 2:4, también hablando de este mismo punto, del trato que Dios tiene con una humanidad caída, con una humanidad perdida, con una humanidad que ofende, que se aleja, que es rebelde. Dice en Romanos 2:4, o menosprecias, hablándole al religioso, contradictor, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Te das cuenta de lo que Dios quiere provocar en tu vida? Una benignidad que transforma, una benignidad que impacta. Dios nos hace pensar, mira todo lo que te he perdonado, mira cómo te he tratado, mira cómo te he bendecido, mira cuántas cosas, cuánta paciencia, cuánto te he aguantado, cuánto te he soportado, cuánto te he bendecido, cuánto te he ayudado, no mereciéndolo, no haciéndolo bueno muchas veces, no tomando sabias decisiones muchas veces. Aún así su benignidad, la manera como Dios nos trata, es la forma como Dios llama a un mundo al arrepentimiento, conociendo el amor de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios. Todo eso, dice Dios, debería guiarte a renovar tu vida, a renovar tu mente, a renovar tu corazón. Entendiendo la benignidad de Dios entonces, entendiendo lo bueno que Dios ha sido, entendiendo el trato amable, gentil, amoroso, perdonador, misericordioso que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, ¿cómo deberíamos ser nosotros con nuestro prójimo? ¿Cómo deberías ser tú con tu prójimo? Habiendo sido impactado por el amor, la misericordia y la benignidad de Dios, Pablo dice en el libro de los Efesios, mira hermano, Efesios por favor, Efesios capítulo 4, versículo 32. ¿Cómo tenemos que ser con los demás? ¿Dios es benigno contigo? ¿Dios es misericordioso contigo? ¿Dios te trata de la mejor manera posible? ¿Dios muchas veces te ofrece perdón cuando lo que deberías tener es juicio y castigo? ¿Dios te ofrece bendición cuando lo que realmente deberíamos tener es otra cosa? ¿Cómo debería ser yo entonces con los demás? Dice Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros. Mira, si siempre está unida a la misericordia, hermano. Es increíble, yo lo leo y lo releo y siempre está unido a la misericordia. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios. Ahí está tu misión,
tu mirada, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed benignos unos con otros. Trata bien, dice Pablo. Ten el trato dulce, el trato gentil, el trato suave, el trato amable. ¿Cuánta gente anda hoy día por la vida maltratando, ofendiendo, humillando, criticando y quejándose los unos de los otros y murmurando y blasfemando de los hermanos y hablando mal del prójimo y criticando a las otras personas? No, pero lo digo con amor, pero... Y muchas veces, hermano, yo creo que tú conoces el dolor de las palabras y muchas veces no es lo que él dijo. Y a lo mejor no es lo que la hermana notó, sino la manera como lo dijo, el trato tosco, el trato áspero que tuvo, las palabras hirientes, los ojos altivos. Es lo que muchas veces daña las relaciones los unos con los otros. ¿Cuánta gente hoy en día anda allí con el estandarte? Soy el siervo, la sierva de Dios, soy frontal. Y muchas veces le digo a los hermanos, y ok, soy frontal, y lo enfrentaste, ¿y qué sacaste de bueno con eso? La persona quedó más dañada, quedó dolida, quedó humillada. ¿De qué te sirvió ser tan frontal si dañaste a la persona y ya no quiere nada más de Dios? Si a lo mejor lo que la persona necesitaba era un abrazo, era el perdón de Dios, era la misericordia, y lo único que tú hiciste fue maltratarlo con tus palabras, con tu actitud, con tu indiferencia, con tu odio, con tu rencor. ¿Cuántas veces no hemos sido culpables de dañarnos los unos a los otros? Creo que el punto de Pablo aquí en el fruto del Espíritu, preocúpense de estas cosas internas, pero preocúpense también de reaccionar de la manera correcta. ¿Cómo estamos reaccionando ante las amenazas? ¿Cómo estamos reaccionando ante las problemáticas? Hay gente que me dice, y lo paré, y mira, y lo enfrenté, y le dije sus cuantas verdades, y mira, aquí está, y qué. Y al final uno dice, ¿qué sacaste de más, hermano? ¿Eres más espiritual? ¿Estás más cerca de Dios por eso? La gente, la persona que se lo dijiste está más cerca de Dios ahora. No, está herida, está llorando, está afuera, está dañada. ¿De qué sirvió ser el justiciero si al final andamos por la vida dañándonos unos a otros? La benignidad tiene que ver con eso, con un corazón misericordioso, que cuida su actitud, que cuida su trato. Pudiendo tener el peor trato posible, decide amar, decide ser misericordioso y decide buscar palabras de consuelo, palabras ciertas. No va a engañar, no va a mentir, no va a ocultar, pero va a decir la verdad en amor, va a buscar el perdón y la reconciliación, va a estar buscando la paz y no la enemistad, va a ser benigno porque va a buscar lo bueno para su hermano en la manera como lo trata, en la manera como le habla, en sus actitudes. ¿Cuánta gente hoy en día te miran del hombro para arriba? ¿Cuánta gente hoy en día en la misma iglesia del Señor se ignoran? Hermanos que perduran en conflictos meses, años, siguen tomando la cena, siguen en la iglesia, pero hay roces, enemistades, habladurías, malas palabras, juicios, críticas, y se sientan juntos a tomar la cena, y se sientan juntos a adorar al Rey, y viven en pleitos y conflictos constantemente. Eso no es fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es discordia. El Espíritu Santo no es ofensa. El Espíritu Santo no es pleito. El Espíritu Santo no es desunión. El Espíritu Santo no es división. No es pelea. El Espíritu Santo es paz.
El Espíritu Santo es amor. El Espíritu Santo es gozo. El Espíritu Santo es paciencia. El Espíritu Santo es benignidad. Busca las palabras adecuadas, busca el trato adecuado, busca ponerse en los zapatos de la otra persona. ¿Cómo me gustaría a mí que me dijeran las cosas? ¿Cómo me gustaría a mí que enfrentaran mi pecado? ¿Cómo me gustaría a mí que me trataran en una situación o circunstancia determinada? Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Recuérdate cómo Dios te perdonó. Recuérdate cómo Dios, cuánto pecado Dios te ha aguantado. Recuerda que Dios ha sido misericordioso. Recuerda que Dios te perdonó en Cristo. Ahora tú debes ofrecer lo mismo a los demás. Ahora tú debes vivir de la misma manera en los demás. Mira lo que dice Colosenses, respaldando esta idea. Colosenses 3:12, por favor, hermano, acompáñame. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Sigamos aprendiendo de la benignidad en esta nueva vida. La benignidad no es natural, hermano. Somos toscos, somos agrios, muchas veces dañamos, muchas veces ofendemos y nos justificamos y nos creemos que estamos bien. Pero nota que Pablo dice, Colosenses 3:12, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Te lo digo, de entrañable misericordia, siempre la misericordia unida a la benignidad, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Fíjate bien las cualidades y atributos, vestidos como escogidos. Fíjate muy bien que las primeras frases del versículo 12 dicen de la manera de cómo nos vemos o cómo tú debes verte delante del Señor. ¿Quién eres tú en esta historia? Eres tú escogido, eres tú un santo, eres tú un amado por Dios. Y si tú has sido escogido por Dios, si tú has sido santificado por Dios, si tú has sido amado por Dios, entonces tú tienes que comportarte de una manera. ¿Y cuál es la manera que debemos comportarnos aquí en Colosenses 3:12? Entrañable, de profunda, de aquí de adentro de las entrañas, de una profunda misericordia, de un trato amable, de una manera empática de tratar a los demás, de humildad, de mansedumbre, la fuerza bajo control y dominio, de paciencia, pudiendo soportar y resistir. La benignidad es parte fundamental de la vestidura del nuevo cristiano. Es fruto del Espíritu, es parte del ropaje espiritual que debemos vestirnos los unos a los otros, debemos amarnos, debemos perdonarnos. Nota muy bien, y lo he reiterado constantemente en esta lección, que siempre la misericordia va unida a la benignidad, porque tú no puedes tratar a alguien con amabilidad, con ternura, con gentileza, si tú no tienes misericordia en tu corazón. Si tú no has sido impactado aquí, el dolor de corazón, la compasión activa, algo tiene que pasar en tu corazón para que tú puedas compartir la benignidad. ¿Por qué muchas veces yo no soy benigno? ¿Por qué muchas veces yo soy duro, soy áspero? ¿Por qué muchas veces yo soy criticón? ¿Por qué muchas veces yo juzgo a los hermanos? ¿Por qué no tengo misericordia de Dios en mi corazón? Porque no me pongo en los zapatos del otro, porque muchas veces no tengo amor de Dios en mi corazón. Nota muy bien que por lo menos he visto, sé que hay muchas otras maneras, pero hoy día quiero puntualizar en esta lección, porque pensemos esto ahora, ¿cómo lo vivo? Vimos la benignidad desde la perspectiva de Dios. Primer punto. Punto número 2, lo que estamos ahora. ¿Cómo debo expresar misericordia hacia mis hermanos? Pero punto número 3, la aplicación. ¿Cómo vivo esto?
Y note que aquí en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, versículo 6, nos muestra la primera forma cómo podemos expresar benignidad. ¿Sabe cómo usted puede expresar benignidad hacia su hermano, hacia su prójimo? Por su manera de hablar, por lo que sale de su boca. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo aprendemos de la benignidad? En nuestra manera como hablamos a nuestros hermanos. Nuestras palabras dicen mucho del trato que le damos a las personas. ¿Cuántas veces no hemos visto esposo y esposa cristiana ofendiéndose, usando palabras inadecuadas? Hijos irrespetuosos usando palabras inadecuadas hacia sus padres cristianos. Empleados usando palabras inadecuadas hacia sus empleadores. Jefes ofendiendo y dañando hacia sus empleados. Y en todo tipo de relaciones usamos palabras. La gente hoy en día anda altanera, la gente hoy en día anda hiriéndose, la gente hoy en día está caminando por la calle y se dice cosas ofensivas. Una manera como aprendemos a ser benigno. Cuida lo que sale de tu boca. Cuidadito con tus palabras. Tus palabras pueden traer vida o tus palabras pueden matar, pueden apagar espíritus, pueden destruir corazones. ¿Cuántas veces no hemos fallado en eso? Yo me acuerdo y hablo mucho siempre de la actitud como tratamos, porque a veces decidimos el peor trato posible. Siempre me recuerdo un caso que viví años atrás de un hermano que nos costó tanto restaurarlo, meses este joven sin congregarse, meses de insistir, de ir a orar, de llamarlo, de visitarlo, de la palabra de Dios, de animarlo, porque había sido ofendido, dañado, porque se había alejado y apartado de Dios. Y conseguimos que el joven, gracias Señor, este domingo voy a la iglesia. ¡Wow! Dijimos, tremendo. El hermano va a ir. Qué bueno, Señor, dando gracias. Y venía el joven. Y en la puerta del local de la iglesia, lo primero que una persona le dijo, ¿qué te había pasado? ¿Qué te habías perdido? ¿Te iba a ir al infierno? Si mejor regalan una foto para verte, que no te vemos nunca. Nunca más ese joven volvió a la iglesia. Nunca más. ¿Era cierto eso tal vez? ¿Que había abandonado a Dios? ¿Que había tal vez menospreciado la gracia de Dios? Estoy totalmente de acuerdo. Pero era el momento para usar esas palabras. Sabe que a veces cuando me toca capacitar y cuando formamos ministerios para restaurar, y usted sabe que el ministerio de la restauración es un ministerio muy delicado, porque estamos tratando con almas caídas, la ovejita, la moneda perdida, el hijo pródigo. ¿Y sabe lo primero que dicen los ministerios de restauración, de visitación, cuando van a ver hermanos que no se congregan? Y yo hago así, me duele la cabeza, porque pasamos meses con una persona para organizar la visita y lo primero que le dicen, ¿y por qué no te habías congregado? Oh, ¿acaso la persona no sabe que no se ha congregado? ¿Cómo es lo primero que tú vayas a decirle a esa persona es recordarle que está mal? Si esa persona ya debe saber que está mal, si esa persona ya sabe que está alejada de Dios, ¿por qué no decirle cómo te podemos ayudar? ¿Por qué mejor no decirle cómo te podemos servir? Palabras hirientes, palabras que dañan. Me acuerdo cuando formamos un ministerio de visitación y no todos pueden participar de ese ministerio, palabras malas. Y esta persona fue a ver un enfermo, siempre cuento la historia, y lo primero que le dijo al enfermo que estaba en la cama en el hospital, ¿qué pecado tenéis que haber cometido para que Dios te castigue? Imagínense la cara del enfermo, quería puro tirarse afuera, abajo de la camilla.
Quería puro tirarse abajo de la camilla. Entre tantas palabras para poder decirle, ánimo, Dios está contigo, oremos. Lo juzgó de inmediato. Lo juzgó de inmediato. Tus palabras dicen mucho de lo que hay en tu corazón y tus palabras pueden expresar benignidad, tus palabras pueden expresar misericordia, tus palabras pueden expresar amor, pueden expresar perdón. Cuidado con tus palabras, que tu palabra sea con gracia, que tu palabra sea sazonada con sal, que tu palabra sea, que piensen muy bien cómo debe responder. Los que somos espirituales debemos restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, dice Gálatas 6:1. No sea que tú también seas tentado. ¿Cuántas veces no nos hemos puesto en los zapatos de la otra persona y hemos ofendido, hemos dañado? Pero también veo una segunda manera, y con esto quiero terminar. Una segunda manera como nosotros podemos aplicar la benignidad. Número uno, aplicamos la benignidad por lo que hablamos, por cómo hablamos con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Pero también aplicamos benignidad. Acompáñeme, por favor, en Romanos capítulo 12. Con esto terminamos, mi hermanito. Estamos aprendiendo de la benignidad, del fruto del Espíritu, y estamos viendo cómo aplicar la benignidad en la vida. Y dice allí en Romanos capítulo 12, versículo 19 al versículo 21, dice, segunda manera cómo aplicamos benignidad, cómo respondemos a lo malo que nos hacen. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La segunda manera como aplicamos la benignidad a nuestra vida es la manera como respondemos a lo malo que nos hacen. ¿Cuál es nuestra actitud al enfrentar el daño, el pecado, las cosas malas que nos hacen? Aquí lo quiero, aquí, humillado delante de mí, de rodillas, aquí lo quiero. ¿Cuántas veces no hemos sido así? ¿Cuántas veces no hemos dicho, no, yo perdono, pero no olvido? Siempre lo tengo en la libreta, anotadito, la que me insiste. Archivo, dicen algunos acá en Chile. Quedó archivado. Y después cuando tratamos a la gente, ¿cómo le pagamos a la gente? Tratamos a la gente como enemigo. Incluso algunos dicen por aquí, no sé quién inventó esa frase, yo disculpo pero no perdono, el perdón es divino. Y creen que son espirituales por eso. Cuando yo le digo, ¿qué demonio te enseñó eso? Porque Dios en la cruz te está diciendo, perdona, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando le pedimos perdón nosotros a Jesús, y aún así Jesús ofreció perdón antes de que este mundo le pidiera perdón. ¿Quién te dijo a ti que la gente tiene que humillarse y pedirte perdón? ¿Quién te crees tú? ¿Quién me creo yo? El cristiano debe estar siempre abierto y dispuesto a perdonar. El cristiano siempre debe estar dispuesto a amar a su enemigo. ¿Sabes por qué? Porque tú eras enemigo de Dios y Dios te amó. Porque tú no merecías el perdón de Dios y Dios te perdonó. Porque yo lo merecía, el castigo, el pago, la ira. Pero Dios te ha dado amor. Dios te ha ofrecido misericordia. Dios te ha dado perdón. ¿Cómo no vamos a ofrecerle el perdón a los otros? Yo me veo ahí. Si tu enemigo tuviere hambre, ¿cuántas veces no he necesitado del pan diario y me he portado como un enemigo de Dios? He pecado, conociendo la voluntad de Dios y no la he hecho. Me he portado como un enemigo y me ha avergonzado. Me ha dado pan todos los días. Me ha dado de beber todos los días. Siento las ascuas de fuego sobre mi cabeza.
porque Dios no me ha pagado como yo me lo he merecido. Eso es benignidad. Y eso es lo que tenemos que compartir con las otras personas. Deja lugar a la ira para Dios. Deja que Dios dé el pago. Tú dedícate a amar. Tú dedícate a perdonar. Tú dedícate a no ser vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Piensa muy bien cuando una persona te ofende. Piense muy bien cuando una persona te daña. ¿Cómo respondería Cristo en mi lugar? ¿Qué haría el Señor? ¿Cómo trataría el Señor esta situación? Y allí vas a encontrar el camino hacia la benignidad. No es natural en nosotros. Nosotros estamos acostumbrados, el que me la hace, me la paga. Perdono, pero no olvido. ¿Cierto? Nos encanta la represalia, la vendetta, la venganza. Tú me pegáis un combo, yo pego dos. Tú gritáis, yo grito más fuerte. Tú insultáis, yo insulto más fuerte. Así muchas veces los cristianos se conducen en la vida. Pero ese no es el deseo de Dios, mi querido hermano. El deseo de Dios es el amor. El deseo de Dios es la benignidad, la amabilidad, el buen trato. Eso realmente merece gloria delante de Dios. Que aún recibiendo lo malo, hemos decidido vencer el mal con el bien, con palabras buenas, con un trato justo, adecuado, correcto, tierno, como a nosotros nos gustaría que nos tratase. Que Dios nos ayude, solamente puedo decir eso, mis queridos hermanos. Que Dios nos ayude, porque vivimos en un mundo hostil. Estos atributos del fruto del Espíritu Santo tienen que ver con los agentes externos. Y constantemente estamos teniendo situaciones que nos sacan de quicio, situaciones que nos quitan la calma, situaciones que muchas veces nos llaman a responder. ¿Y qué vaya a hacer tú? ¿Y vaya a responder? ¿Y qué le dijiste? Y muchas veces somos tentados a dañar y a ofender y no a compartir amor, no a tratar con benignidad, como Dios lo ha hecho con cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude. Gracias por esta oportunidad y no solo aprendamos, por eso quise la lección enfocarla en estos puntos, no solo aprendamos lo que es la benignidad, podríamos pasar hora y hora describiendo la palabra, mirando el hebreo, el griego, la teología, pero si tú no sabes vivir la benignidad, no sirve de nada. Es lo que más nos debe importar. Aprender a tratarnos como Dios nos ha tratado a cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad de estudiar su palabra. Damos gracias a nuestro hermano Luis también por darnos este mensaje. Y yo creo que aquí es donde hay mensajes que lo dejan a uno así como sin palabras, ¿cierto? Yo creo que este es uno de esos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ser benigno conmigo, Señor. Gracias, Padre, porque no me has pagado conforme merezco, Padre amado. Gracias por darme tu bondad y tu benignidad, Señor. Cuando yo he merecido, Padre, o merezco la condenación, Padre, porque he quebrado tus leyes, oh Dios. Padre, gracias por mis hermanos, a quienes también has tratado con benignidad, Señor. En este día, Padre, podemos entender, oh Dios, por qué tú dices que debemos amar a los enemigos, porque tú los amaste primero, porque tú nos amaste a nosotros primero, y nosotros éramos enemigos de ti, Padre, haciendo las malas obras en la carne. Pero tú, Padre, en vez de traer lo que merecemos, nos trajiste
la maravillosa benignidad y nos guiaste por las sendas de la vida. Padre, te alabamos y te bendecimos. Padre, ayúdame a ser así como tú eres, benigno y misericordioso. A mis hermanos también, a todos nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre, a no actuar de la manera incorrecta. Gracias por darnos esta oportunidad de estudiar esta serie, Señor, que tiene que ver con el fruto de tu Santo Espíritu. Padre, ya que nacimos de ti, del Espíritu Santo en las aguas del bautismo, concédeme y concédenos que este fruto, Padre, se haga realidad en nuestra vida total y plenamente. Permite que lo de la carne, Señor, que es en la contraparte y lo que nos hace la mala jugada, quede muerto, Señor. Que como dice tu palabra, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ayúdame y ayúdanos a que en nosotros se muera todo lo que es contrario a la benignidad, Señor, y a todo lo que es contrario al fruto del Espíritu Santo que aquí estamos estudiando. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén.